Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy se hacen presentes en el estudio correspondiente 3 de junio del 2016, día 15, mes 9, año 105 de la nueva era. Amados hermanos, llevamos un consecutivo del estudio de la filosofía en lo que corresponde a ciertos jueves y viernes, sobre el prefacio a la Ley General de Mediunidades, teniendo en cuenta que de este estudio del prefacio llevamos subidas en Mega 33 cátedras. A mis hermanos todos, mis hermanas todas que nos siguen, les recomendamos que no pierdan de vista la cátedra del 27 de mayo último, que ya está subida en Mega. Está relacionada a la recomendación que nos hace el maestro Ildefonso sobre el estudio permanente de la Ley de Mediunidad en general. En el consecutivo que llevamos para hoy, amados hermanos, voy a leer el párrafo o el segmento que corresponde para luego entrar a hacerle un estudio. Dice el maestro así: por fin diré que del compuesto de las tres entidades, materia impresionable, cera, constitución facultativa, diamante, fuente productora, voluntad, dinamismo, nace la palabra mediunidad y con palabras técnicas, poder psíquico. Amados hermanos, este segmento fuera de contexto no le diría mucho a mis hermanos para comprender la dimensión del mismo. Es importante tener en cuenta que aquí se puede dividir en tres partes este segmento. La primera parte, cuando habla el maestro del compuesto de las tres entidades, esa es una parte. La otra parte, la que corresponde a la palabra mediunidad, que la constituye la materia impresionable, que él la denomina la cera, ¿no? Constitución facultativa, diamante, fuente productora, voluntad, que el maestro la refiere como dinamismo. Y la tercera parte de este segmento está relacionado a lo que el maestro se refiere, para decir de otra forma, de la palabra mediunidad, para afirmar que también se refiere al poder psíquico. Vamos con la primera parte de este segmento, que aquí ya hemos señalado. El compuesto de las tres entidades del ser humano, pero para ello hay unos antecedentes de por qué se llegó a desviar el ser humano en el uso de sus facultades medianímicas. Y está fundamentado en la concepción misma que tienen del propio ser humano, que llevó a desviar al mismo en el uso de las facultades medianímicas.
donde sobre esa base no asumían una responsabilidad por el mal uso. Y en la concepción del ser humano, vean ustedes cómo ideológicamente se trabaja las bases del mal uso de las facultades medianímicas y por qué el ser humano cayó tan bajo en su mal uso, y lo que el maestro lo determina como el espiritualismo. Veamos. Hay dos tendencias mayoritarias en la corriente del pensamiento humano, como son la materialista científica, fundamentada en la filosofía del marxismo-leninismo, y la otra, la idealista, en el materialismo científico o del marxismo-leninismo. La concepción del ser humano está fundamentada en la materia, pero reconocen la existencia de la conciencia en el ser humano, pero como resultado de la evolución de la materia a su nivel más alto. En el materialismo científico, en la filosofía del marxismo-leninismo, se reconoce una espiritualidad. Esa espiritualidad está fundamentada en la dinámica de la conciencia, pero que surge de la materia en su evolución más alta, que se la achacan al ser humano, ¿no? O sea, el ser humano evolucionó, su materia evolucionó, entonces el cerebro del ser humano se distingue de la del perro porque está más evolucionado, por tanto ahí hay conciencia. No lo dicen ellos, pero yo ya digo de manera sarcástica que si ellos dejan el paréntesis de que si puede evolucionar el cerebro del perro en algún tiempo y que ahí puede resultar una conciencia. Ya. Bueno, del otro lado está la concepción idealista. Si en el materialismo científico, en la filosofía del marxismo-leninismo, se nota ahí un dualismo, en el idealismo también subyace un dualismo en la concepción del ser humano, en la que se reconoce de la existencia del cuerpo y de su alma o espíritu. Entonces, para el idealismo, el alma y el espíritu son la misma cosa. Y la fuente de la materia es una voluntad exterior a ella. Por tanto, la materia tiene su origen en esa voluntad superior. Bueno, esa concepción del hombre viene del tránsito de los seres humanos por el mundo de expiación que es este, ¿ya? Que ya culminó, finalizó el 5 de abril de 1912. El mundo como expiación. A partir de esa fecha, el mundo
se le considera en el concierto universal como un mundo regenerado, o sea que a hoy nosotros estamos a 105 años de estar transitando como un mundo regenerado, que observando el comportamiento del ser humano a hoy en día, pareciese que todavía estuvieran viviendo del desorden del mundo de expiación. Y eso se entró a corregir en un proceso, ¿no?, que inició el 30 de noviembre del 2010 para empezar a corregir esa torcida de la humanidad de este mundo, que además de ser torcida es perversa, no ha tenido límites, hasta que la Madre María marcó ya el fin del desorden en nombre de los consejos del Padre, ¿no? Para corregir esa torcida, decimos que inició con una fecha, 30 de noviembre del 2010. Y el 4 de abril del 2014 se firman unas resoluciones de justicia generales. El 5 de abril es refrendada o sea, vamos a decir, respaldada por los consejos del Padre en Sion a las 2:30 horas de Cátedra Luz de Sandino. Y el límite del desorden se marcó a las 00 horas del día 1 de junio. Hoy estamos en otros términos, y son los términos de la justicia. ¿A qué se debe ese desorden? El desorden se debe a la manera de concebir al propio ser humano. Y esa aberración tiene un origen religioso. Qué tan importante, amados hermanos, el de comprender filosóficamente el fundamento del ser humano. ¿Qué es el ser humano para la filosofía del espiritismo? Luz y verdad, que no especula, porque nosotros no entramos a especular para que en 100 años o 200 años alguien venga y nos corrija. Eso no va a suceder. Como hoy nosotros estamos corrigiendo la torcida del ser humano en su concepción misma, una por parte del materialismo científico y la otra por parte del idealismo, el constitutivo del ser humano. Y remito a mis hermanos al Conócete a ti mismo. Es una joya de la filosofía del espiritismo, luz y verdad, el Conócete a ti mismo. El hombre está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Y en el hombre, el cuerpo tiene su importancia, pero se reconoce la existencia de una entidad que hasta la apertura de la escuela en forma pública se reconoce su independencia, ¿no?, su importancia, la del espíritu para el ser humano.
de una manera, vamos a decir, metafórica, se refirió Jesús de Nazaret al respecto, cuando hablaba de que los últimos serán los primeros. El último que se descubre en el ser humano es el espíritu, en todos los mundos de expiación. Porque mientras usted va transitando, ¿no?, de un mundo embrionario, luego de prueba, luego primitivo, bueno, el mundo de transición es como tal, transición como para transitar hacia un mundo superior. Ahí el espíritu no experimenta el peso de la ley de reencarnación, porque ahí no hay vida material para desarrollarla desde el punto de vista humano. Y a medida que va ascendiendo, el espíritu va ganando una sensibilidad hasta expresarse de una manera muy notable en el mundo de expiación. Es normalito, es normal que la sensibilidad se desarrolle en el mundo de expiación, sobre todo para los finales, ¿no? Por eso que los mundos se intervienen en los mundos de expiación, porque ya el espíritu o la familia espiritual de ese mundo tiene una sensibilidad para entrar a comprender que existe una ley que los domina, en la cual los ponen a decidir si aceptan o no esa ley. ¿Por qué no se hace eso en un mundo primitivo? Porque no había ganado esa sensibilidad para llegar a reconocer la ley. Claro, ya lo tenía ganado por tantos sacrificios y por haber transitado por 4 mundos anteriores. Es normalito que empiece a desarrollarse una sensibilidad. Se dio de una manera prácticamente natural, producto de la evolución. ¿Comprenden? De la evolución. De el proceso que ha tenido el espíritu del ser humano de este mundo en su, vamos a decir, en el dominio de la mayoría de sus instintos. Bueno, eso era o es la teoría en la ley, que eso vayan los ritmos, ¿no? A medida en que van creciendo espiritualmente los seres humanos, pues se va dando el despertar de ¿qué? De su sensibilidad. ¿Ya? Se supone que eso ocurre de manera natural en todos los mundos de expiación y sobre todo cuando están cercanos al juicio de mayorías. Porque debe haber una forma de conciencia para el reconocimiento de la ley. Porque a nadie se lleva con los ojos vendados, a ciegas. Pero el libertador Moisés se llevó una soberana sorpresa, algo que es tan natural que se hubiera dado, ¿no? No comprendieron los seres humanos que eso era sagrado, o sea, producto de un esfuerzo, ¿no? Y el que tiene mayor conciencia de la ley se pone arisco, ¿no? Se pone trocha en el argor de nuestra juerga jucuteña. El libertador se escamoteó. Digo, ¿cómo así? No puede ser. Esto es una conquista del progreso del ser humano. ¿Qué es una conquista del progreso del ser humano, hermanos?
su sensibilidad, su mediunidad. Pero la humanidad ignorante de eso, porque ya a la fecha el libertador Moisés ya estaba engolfado en las religiones, en las bajas pasiones. Ya. Una primera y dura experiencia sufrió en la historia del ser humano de este mundo en su sometimiento a la ley, la que el maestro Amor hizo sobre el continente que se conoce como la Atlántida. Y pasaron 30 siglos a cuando ingresan aquí los misioneros y ya la lección se les había olvidado. Y volvieron ahí. Yo no sé si se corregirían, pero se mostraron torcidos cuando ingresan los misioneros de la verdad. Y en Moisés están ya desatados. O sea, ustedes deberían de comprender la desazón que causa al misionero, ¿no? Al libertador, al ver. A veces se preguntarán, bueno, ¿este mundo qué le pasó? ¿Por qué se comportará de esa manera tan desconsiderada con la ley? Eso debería de preocuparle a la humanidad de este mundo y a las futuras generaciones. Eso va a ser un cargo de conciencia que van a llevar hasta el final de este mundo. Y en el archivo va a quedar algo de que jamás lo van a permitir donde ellos entren a participar de las regeneraciones de otros mundos. Porque vergüenza debía darle a la humanidad de este mundo por esos despropósitos de hacer mal uso de las facultades medianímicas. ¿Y qué hizo el libertador? Prohibirlas, porque es que, por favor, ¿qué hay que hacer cuando eso está desviado, desproporcionadamente? Porque el uso de las facultades medianímicas, las manifestaciones en el pueblo de Israel, era tan fácil como usted sacar un vaso de agua de su nevera. Bueno, suponiendo que tenga agua en su nevera. Así de sencillo. Y viendo tantas desviaciones, el libertador sencillamente hace uso de su autoridad. Pare de contar, no, qué tal, cualquier situación contraria a eso es sencillamente inútil, porque los espíritus responden es a la autoridad, porque son los espíritus quienes estimulan la mediunidad, así de sencillo. La mediunidad no es producto de la materia, la estimulan son los espíritus en su conjunto. ¿Cómo llamamos eso? El gobierno del espiritismo. Y si su autoridad en este mundo es el que entra a corregir ese entuerto, pues el gobierno del espiritismo lo que hace es responder en su conjunto. Cuando se reconoce, bueno, primero entrar a asimilar de que somos un constitutivo de 3 entidades: cuerpo, alma y espíritu.
a hoy nosotros con mucha responsabilidad decimos que los prejuicios por gravedad se asientan en el cuerpo, siendo el cuerpo el subconsciente del ser humano. O sea que prácticamente el Paganini de todo este desorden al final es la materia, ¿no? Porque tiene que entrarse el ser humano a revisar en sí mismo para su propia limpieza. Vayan ustedes entonces a saber por qué nos enfermamos. Decimos que son las bacterias, que son los virus, ¿no? Y son los prejuicios los que enferman a la materia. Cuando llegásemos nosotros a asimilarlo en nuestra conciencia, no necesitaríamos de lo que se llama la farmacia, ¿no? O la farmacéutica. La farmacéutica se desarrolló por desconocimiento del mismo ser humano de que los prejuicios son los que lo tienen patarribiado. Y para ello tuvimos y tenemos un espíritu que rige la medicina en este mundo. La de todo tipo, ¿no? No solo la farmacéutica. Está la botánica, ¿no? La homeopática. Y la alopática o la farmacéutica, como ustedes quieran llamarlo. Si domináramos la terapéutica del amor, seríamos nosotros inmaculados, pero estamos en ese proceso, ¿ya? El alma es la parte sensible del ser humano. Ahí es donde se anidan las aberraciones, cuando el espíritu sucumbe ante las pasiones, que hace que trascienda de una existencia a otra. El alma, por tanto, sobrevive a cada existencia, porque va y es la que envuelve al espíritu en todo momento. ¿Cuál es el trabajo del espíritu en cada existencia? En el dominio de los instintos. Y a veces tarda varias existencias, algunas veces miles de existencias, para dominar un solo instinto. Pregúntense ustedes, amados hermanos, ¿por qué se retuvo a la familia espiritual que venía en ascenso de un mundo primitivo, allá en la luna? ¿Por cuántos siglos? 10 millones de siglos antes de pasar a este mundo. Porque el maestro amor lo que hace es reducir los animales de una, vamos a decir, de una ferocidad inimaginable. Nosotros cuando mucho hemos sentido la ferocidad, lo más cercano, un perro, una mordida, ¿sí? Pero eso es nada comparado a la mordida de un tiranosaurio. Que es que ni ladra para decir que avisa, ¿no? ¿Ya? Si el hombre hubiera nacido en esas condiciones, la vibración de cada instinto es supremamente pesada. Ahí sucumbiría millones de siglos el ser humano en su dominio. Eso ya es un proceso que venía superado de mundos anteriores. ¿Comprenden? ¿Cómo van a hacerlos pasar por una misma? Habla cuando esa ya la tienen superada. Entonces,
Cuando ingresan los seres humanos, o mejor, perdonen, la familia espiritual, y empiezan a encarnar y a desarrollarse los seres humanos de este mundo, los instintos son más suaves, pero a pesar de ser suaves, algunos sucumbieron en las pasiones y sus aberraciones quedaron impresas en el alma, que es lo que el maestro denomina que la parte donde quedan todas las memorias de éxitos y fracasos del ser humano. Y está el archivo de toda esa gama de experiencia que tienen en toda la existencia en este mundo. Bueno, y de otros mundos, porque no se nos pierde nada. Y a medida que va ganando en el dominio de los instintos, llega un momento en el mundo de expiación que se pone sobre la mayoría. La mitad más uno de los instintos del promedio de los seres humanos son dominados. Y ahí es cuando se empieza a ganar una sensibilidad individual y colectiva. Y cuando decimos colectiva es cuando se hacen las sociedades. Y nos distinguimos o por regiones o por nacionalidades. Ya el 5 de abril de 1912 se amplió. Ustedes más que lo que se puede dar en una región o una nación. Entonces nos dan el carácter universal de nuestra procedencia y se da el sello de la solidaridad con el universo. Vean ustedes cómo vamos nosotros creciendo. ¿Gracias a qué? Al dominio de los instintos. ¿Gracias a qué? Producto del dominio de la matamos uno de los instintos de este mundo, entramos a ganar mayor sensibilidad. Eso es parte del progreso natural de la evolución de la familia espiritual en este mundo. Eso es lo que llamamos nosotros lo normalito. Que eso se empiece, los espíritus empiezan a estimular, pero la ecuación no daba. Usted estimula, pero la respuesta es cuando yo digo usted estimula es el espíritu, ¿no? El espiritismo. Estimula, pero no tiene un feedback adecuado. La respuesta es inadecuada. ¿Y en qué consiste la inadecuada? En el mal uso de las facultades medianímicas. Se pusieron a jugar con ellas, así de sencillo. Y no solo a jugar, a abusar de ellas. Y cuando el espíritu, que debe ser el primero, a hoy en día, ¿no? Para el final del mundo de expiación y a hoy en día, que ya estamos en los comienzos del mundo regenerado, en el segundo siglo, ¿no? Del mundo regenerado. A sobreponerse a ese desorden, a decir un basta, espere un momento, yo soy quien domina y ustedes instintos son los que deben empezar a ordenarse. Y aquí desde el punto de vista filosófico hemos introducido a Ilsa, ¿no? Ilsa juega un papel importante, porque hay un instinto que está en su ley de satisfacción para cada existencia. En una puede ser de la que viene del anterior porque no pudo con él, por decir algo, ¿no? Pero cada existencia tiene un instinto en el que el espíritu debe hacer respetar
para que éste se satisfaga, porque los instintos no se matan, no los mata el espíritu. Eso es contra la ley, porque sería matarse él mismo y duraría matándose toda la existencia, porque al final es inevitable que se encuentre con esa realidad, porque es una realidad, el instinto. E Ilsa es la verdad para esa existencia, porque es el instinto que la ley lo hace respetar, porque el mismo espíritu es el que escoge, bueno, de tantas opciones, ¿no? Dice, bueno, hoy en esta existencia voy a dominar este instinto. Si tuve dificultades en la existencia anterior, en el dominio de que tenía, pues repetimos hasta que lo sacie. Y los demás instintos a guardar silencio. Cuando el espíritu no hace respetar a Ilsa, sino que empieza a darle gusto y los otros empiezan a sentir que me están dando a mí espacio para yo seguir satisfaciéndome, cuando ese ya se ha satisfecho. Y es ahí cuando surgen las pasiones, las bajas pasiones. Y cuando se le da rienda suelta a ese instinto que ya se supone que estaba dominado y ahora quiere entrar en el gusto desbordado, es cuando cae en la concupiscencia, amados hermanos, por cuenta de la irresponsabilidad del espíritu que encuentra gusto en eso. Imagínense. Y ahí se queda entre la espada y la pared. Estoy hablando de instinto en su ley de satisfacción. A eso es lo que nosotros le llamamos con cariño Ilsa. Usted que me escucha tiene un Ilsa ahí, que está en su ley, y usted debe satisfacerlo como espíritu. Y si de manera irresponsable, de manera inconsciente, porque no comprende la Trinidad que hay en ti, comienza el desorden, y lo que está en ley queda contra la pared, apachurrado, y todo el mundo quiere ¿qué? Satisfacerse, unos que no les corresponde y otros que ya se supone que ya están dominados, satisfechos, y quieren seguir en ¿dónde? En la satisfacción, cuando ya no les corresponde, ya pasó su momento. Pero si a usted le dicen que eres materia y conciencia, y que su conciencia es producto de en la evolución más alta de la materia, pues perdió el año, porque no está reconociendo al primero, que es el espíritu. Y por muy deseosos de que deseen hacer los cambios sociales, revoluciones, qué sé yo, en el mundo, sobre la base de esa concepción filosófica, hermanos, no hay a quien responderle a nivel superior por sus hechos, y es por eso que se han hecho revoluciones sangrientas, y se habló de un comunismo marxista-leninista, que el maestro de una vez le cortó las alas cuando dijo que ese no es el comunismo del amor y de la ley. Por eso que la guerrilla en Colombia sienten que no tienen a quién responderle a nivel superior, porque no, para ellos no conciben algo superior, y por eso atropellaron en exceso, en nombre de la justicia social, a otros seres humanos. Y eso tiene una concepción ideológica. Y nos toca a nosotros, como escuela magnético espiritual de la Comunión Universal, educar al ser humano de este mundo sobre esto tan básico,
esencial saberlo, conocerlo. Cuando estamos desaforados, que venga un momento de lucidez y que el Espíritu diga: espere un momento, aquí no me van a llevar a mí de las narices, y voy a hacer respetar a Ilsa en mí. Es la ley. Y el orden empieza, el sosiego empieza a prevalecer, como que a imponerse. Y como la lucha cesa interna, pues las enfermedades van desapareciendo. La medicina no es que desaparezca de este mundo, solo que la medicina lo que va a hacer es a entrar a enseñarnos de los secretos, ¿no?, que tiene el cuerpo humano, más allá de la anatomía, ¿no?, en su funcionamiento. Amados hermanos, ahora ya ustedes, perteneciendo a la Escuela Magnético Espiritual de la Común Universal de hace un tiempo, para algunos bastante largo, el solo hecho de saber que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, eso no te hace trino, hombre trino. Te hace hombre trino es cuando su espíritu toma control de toda su conducta y le pone freno a todas sus tendencias. Se hace responsable de todos sus actos. Camina con la ley, no de las narices, llevado por la ley. Siente que el universo está contigo. Vibra con el amor de nuestro Padre, en el grado que nos encontramos, ¿no? Cesan los antagonismos, desaparece la guerra. Bueno, con esto nos decimos que hemos dicho todo. Acudamos al texto, ¿no?, de nuestra escuela, esa joya de la biblioteca de la Escuela Magnético Espiritual de la Común Universal, el Conócete a ti mismo. En la próxima cátedra, hermanos, sobre este estudio, entramos al estudio de la palabra en sí, la mediunidad. Ya hemos hecho y dicho antecedentes para llegar a ello, pero vamos a dejar que asimilemos, porque esto también yo lo escucho y lo reescucho. Asimilemos esta cátedra para entrar a la siguiente y concluir con la parte que el maestro nos habla desde el punto de vista técnico, el poder psíquico. ¿En qué consiste eso? Tengan, mis hermanos, una muy bonita noche. En nombre del Oí, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del espiritismo, suspendemos la cátedra de hoy. Para los que están presentes, quedamos en asamblea de resoluciones.